Para mí es muy especial estar en un lugar que guarda tantos recuerdos de mi hijo, donde vivió momentos tan felices y donde tantas veces lo vi reír de verdad. Han pasado pocos días desde que Jason partió y el dolor sigue siendo inmenso, un dolor que solo una madre puede entender. Han sido días muy duros, llenos de silencio, de preguntas y de una ausencia que pesa en cada instante. Aún así, sentí que debía venir, porque aquí Jason siempre se sintió querido, respetado y en casa. Él disfrutaba cada visita, se preparaba con ilusión, hablaba de este lugar con orgullo y alegría. Para él no era solo un compromiso, era un espacio donde podía ser él mismo, compartir, reír y soñar. Por eso tomé la decisión de estar aquí. Hubo otras invitaciones, pero mi corazón me dijo que tenía que ser este lugar, porque aquí mi hijo fue feliz. Yo nunca he sido de cámaras, soy una persona tímida y esta es la primera vez que me expongo así, pero lo hago por él, por su memoria y por el amor tan grande que siempre recibió. Hoy no hablo como invitada, hablo como madre, con el alma rota, pero agradecida de saber que Jason dejó huellas profundas y sinceras en cada lugar al que llegó. Nunca fue que no me llamaran, las invitaciones llegaron muchas veces, pero yo siempre fui muy reservada, muy tímida para exponerme así. No me sentía capaz. Hoy estoy aquí únicamente por Jason, por su memoria y por el amor inmenso que me dejó. Yo jamás planeé hacer esto, ni siquiera manejo redes, nunca me gustó estar frente a cámaras. Pero hubo un momento, uno cualquiera, en el que sentí con mucha fuerza que él me estaba hablando, que me estaba mandando una señal. No estoy aquí por coincidencia. Estoy aquí porque lo sentí, como si mi hijo me dijera que no tuviera miedo. Desde pequeño, Jason siempre me decía que yo era todo para él, que yo era su fuerza. Nunca me vio como una madre débil, al contrario, siempre me miró como su heroína, como la mujer que lo sacó adelante, la única, la más valiente. Para él yo lo era todo, y eso es algo que llevo grabado en el corazón. En la casa, Jason no era el artista que la gente veía en los escenarios, era un hijo amoroso, un hermano presente, un padre entregado. Siempre estaba sencillo, en camiseta, pantaloneta y chanclas, haciendo el asado, contando chistes malos que primero lo hacían reír a él y después a todos nosotros. Era cariñoso, carismático, pero también muy serio con lo que hacía, muy disciplinado. No le gustaban los gritos, ni el desorden, ni siquiera soportaba ver a los animales regañados. Así era mi hijo en casa, tranquilo, respetuoso y lleno de amor. Jason era así, sereno, muy calmado, de una tranquilidad que a veces sorprendía, pero con una disciplina firme que nunca le falló, y creo que por eso logró llegar tan lejos. En medio de estos días tan duros, tan pesados para mí y para toda la familia, la fuerza no ha salido de mí sola. Yo siento que ha venido de Dios y de mi hijo. Desde el lugar donde esté, siento que Él me envía mensajes muy claros, muy fuertes, que llegan directo a mi mente y a mi corazón. El día que recibí la noticia yo estaba fuera del pueblo, enferma, sin imaginar lo que estaba por pasar. Una llamada lo cambió todo. Me dijeron que la avioneta de Jason había tenido un accidente, pero en ese momento mi corazón no lo aceptó. Yo decía que hasta no escuchar la voz de mi hijo no iba a creer nada. Ya antes había pasado algo parecido, un rumor que resultó no ser cierto, y por eso traté de aferrarme a la calma. Sin embargo, algo dentro de mí empezó a inquietarse. Intenté comunicarme con mi hija, luego con su pareja, y nadie contestaba. No marqué a Jason, no marqué a nadie del equipo, pero en ese instante sentí, con una claridad que no puedo explicar, que algo no estaba bien. Fue una sensación profunda, silenciosa, que me atravesó por dentro y me hizo entender que algo grave estaba ocurriendo. Desde ese momento, supe que mi vida ya no volvería a ser la misma. Intenté llamar a Lina, mi hija mayor, una y otra vez, y no contestaba. Esa ausencia al otro lado del teléfono me llenó de una angustia que no puedo describir. Insistí hasta que por fin respondió, y con una voz que jamás voy a olvidar me dijo, «Mamá, Jason ya no está». En ese instante solté un grito tan profundo y tan desgarrador que sentí que se me partía el alma. La gente del pueblo se acercó, me rodearon, me ayudaron, me dieron agua, trataron de sostenerme, pero uno no está preparado para recibir una noticia así. Es un golpe brutal, imposible de asimilar. Me quedé paralizada, sin fuerzas, sin poder reaccionar. No fui capaz de continuar el viaje ni de recoger nada. Todo a mi alrededor se volvió confuso, como si estuviera en otro mundo.
El camino de regreso fue largo y silencioso, acompañada por mi familia, cambiando de carro, intentando seguir adelante cuando por dentro todo estaba roto. Llegué de madrugada y desde ese momento no dormí, no comí, pasé horas enteras en un estado de shock, peleando con Dios, tratando de entender por qué. Cada rincón, cada paso, me confirmaba una realidad que no quería aceptar. El ruido de las redes, los mensajes, la gente, todo eso vino después, pero en esos primeros momentos solo existía el dolor, la ausencia de mi hijo y la necesidad de proteger a la familia, de intentar mantenernos unidos en medio de una herida que todavía sangraba. Ella llegó a nuestras vidas cuando era muy pequeña y Jason la quiso como una hija desde el primer momento. Nosotros también nos encariñamos profundamente con ella, hoy me llama abuela y es un amor inmenso. Cuando voy a la casa, se acuesta conmigo y me dice que su papá le enseñó que debía cuidarme como a una reina. Esos gestos, esas palabras, son pedacitos de Jason que siguen vivos. Después de todo lo que pasó, el único momento en el que pudimos estar un poco más tranquilos fue un domingo, compartir en familia, alejados del ruido, porque el resto del tiempo ha sido una presión constante. Yo entiendo que mucha gente lo amaba, que lo admiraban en todas partes, incluso fuera del país, pero para nosotros el dolor es íntimo, silencioso. Yo nunca fui de estar pendiente de redes ni de seguir cada paso de mi hijo. A veces él me llamaba y me decía dónde estaba, otras veces no, porque siempre andaba ocupado, con 1000 cosas en la cabeza. Muchas veces me enteraba de sus presentaciones por otras personas, no porque yo lo siguiera. Siempre he sido una mamá distinta, no de estar encima, no de sobreproteger. Yo creía en criarlos fuertes, seguros, sin hacerlos frágiles. Hoy miro atrás y entiendo que Jason creció con esa fortaleza, con ese amor firme, y que todo lo que fue, incluso en su partida, refleja la manera en que vivió y la forma en que amó. Yo siempre he amado profundamente a mis hijos, pero a mi manera. A ellos les enseñé carácter, fortaleza, a pararse firmes donde fuera que estuvieran, a no depender de nadie para sentirse seguros. Ese ha sido siempre mi estilo. Una vez Jason me preguntó por qué yo no era tan cariñosa como otras mamás, y yo le respondí con el corazón, porque no quería hacerlo débil, porque quería verlo valiente, fuerte, seguro de sí mismo. Quería que donde se parara se sintiera grande. Así crié a mis 3 hijos, independientes, libres, sin estarles encima ni llenarlos de miedos. Después de su partida vino ese torbellino tan duro, cámaras, medios, redes, gente que lo amaba y también personas que ni siquiera eran cercanas. Ver todo eso fue muy fuerte para mí, porque yo conocía al Jason de la casa, el de la pantaloneta, el de los chistes sencillos, el hijo tranquilo. Por eso yo nunca lo seguí en redes, no por falta de orgullo, sino para protegerme. Sabía que no todos hablaban con amor, y como mamá leona preferí cuidarme de leer cosas que me llenaran de rabia o dolor. Yo siempre quise que respetaran a mi hijo, que no se metieran con él, y hoy, en medio de este duelo tan grande, sigo hablando desde ese mismo lugar. El amor firme de una madre que lo crió para ser fuerte y que hoy lo recuerda con orgullo, incluso en el momento más duro de su vida. Ahora que me lo preguntas, creo que esa es precisamente la razón por la que estoy aquí. Lo que estamos viviendo es demasiado duro, y sinceramente una persona frágil no podría enfrentar algo así. Yo estoy de pie porque siento que tengo que hacerlo, sobre todo al ver tanta especulación alrededor de la muerte de mi hijo. Si Jason estuviera vivo, muchas de esas cosas no estarían pasando. Yo no le niego a nadie el derecho a trabajar ni a rebuscársela, pero sí exijo respeto. He visto cómo toman imágenes y contenidos que él grabó en vida para promocionar sus cosas, y los usan como si él aún estuviera aquí, como si avalara eso. Eso no es justo. No está mal vender un recuerdo, una réplica, pero debe decirse la verdad y no aprovecharse del nombre de alguien que ya no puede defenderse. Mi hijo no está para decir oye, eso no es así. Lo que más duele es la deshonestidad, hacer creer que aún son productos suyos, lucrándose de su ausencia. En cuanto a las despedidas que se hicieron, yo siento que todo depende de la intención. Hubo un primer momento muy sentido, lleno de amor real, donde se notaba el respeto y el cariño sincero. Pero después, como madre, pude sentir que algo se salió de control, que ya no era solo un homenaje, sino algo distinto, y eso en medio del dolor se percibe con mucha claridad. Como familia, nuestra intención siempre fue que la gente pudiera despedirse de mi hijo, que quienes lo amaban tuvieran la oportunidad de decirle adiós con respeto y cariño. Eso fue lo que quisimos ofrecer.
Sin embargo, no todos entendieron el sentido de ese momento. Hubo personas que llegaron sin respeto, con alcohol, con ruido, convirtiendo lo que debía ser un homenaje en algo que se salió completamente de control. En medio de todo eso, yo misma pensé en decirles que ese no era un espacio para festejar, que no era una celebración, sino una despedida llena de dolor. Pero en una situación así, una madre está desorientada, golpeada, sin fuerzas para reaccionar. Aún así, prefiero quedarme con lo bueno, con el amor sincero de tantos seguidores, con los gestos de colegas que lo honraron desde el corazón, con ese cariño real que demuestra que su música y lo que él fue no se van a borrar jamás. Y en medio de todo ese dolor, yo he sentido algo muy fuerte, mi hijo me ha hablado. He recibido mensajes claros en mi mente, señales que me sostienen y me dan fuerzas. El mensaje más claro que he sentido es ese, que él está en paz, que está bien, y que yo debo mantenerme firme, incluso después de haber pasado tantas horas completamente en shock tras recibir la noticia. Estaba completamente ida, atrapada en una negación profunda, preguntándome una y otra vez por qué no fui yo en su lugar. Él era tan joven, tenía a sus hijos, toda una vida por delante. Yo caminaba por la casa gritando, sin descanso, sin comer, sin poder encontrar un segundo de calma. Pasé horas enteras reclamándole a Dios, diciéndole que era un Dios de amor y preguntándole por qué me había hecho algo así, después de todo lo que me tocó vivir para sacar a mis hijos adelante. En medio de ese dolor le pedía a mi hijo una señal, algo que me permitiera entender cómo fueron sus últimos instantes, porque sentía que sin eso no iba a poder seguir. Mi cuerpo también empezó a fallar, venía enferma, con la presión descontrolada, y nada lograba estabilizarme. Los médicos tuvieron que intervenir y me dijeron con claridad que debía intentar comer o tendrían que hospitalizarme. Yo solo lloraba, no quería quedarme en una clínica. En esos momentos empecé a buscarlo en todo, a moverme por la casa, a sentarme en el jardín, a caminar sin rumbo, esperando sentir un mensaje suyo. Mi mente se llenaba de imágenes, de preguntas durísimas sobre lo que pudo haber pasado, pensamientos que destrozan el alma. Porque aunque uno sabe que la muerte existe, jamás está preparado para despedir a un hijo. Uno siempre cree que el orden de la vida es distinto, que son ellos quienes algún día nos dirán adiós a nosotros, y no al revés. Y mucho menos de una forma tan dura como ocurrió. Recuerdo que entré al comedor de su casa y todo estaba en perfecto orden, salvo una silla, la que él usaba siempre para sentarse a comer, un poco retirada, como cuando uno la mueve para invitar a alguien a sentarse. Me senté ahí y rompí en llanto. Le hablaba, le pedía que me mandara una señal, algo que me ayudara a comprender lo que había pasado, porque no lograba aceptarlo. Le suplicaba que, a través de quien fuera, me hiciera saber cómo habían sido sus últimos momentos, aunque fuera un instante de paz. En medio de ese llanto sentí algo muy suave en mi espalda, como una caricia delicada, una mano pequeña, frágil, tibia, recorriéndome despacio, con calma. No era una sensación brusca, era un consuelo. Poco a poco empecé a tranquilizarme, a soltar el cuerpo, hasta que sin darme cuenta me quedé profundamente dormida. Me levanté de ahí como si hubiera estado anestesiada, fui directo a acostarme, sin cambiarme, sin pensar en nada más, y dormí por primera vez después de más de un día entero sin descanso. Al despertar, tomé algo caliente, logré comer un poco y aunque no tenía respuestas claras, sentía una paz distinta, una calma que antes no estaba. Yo sé que mi hijo creía en los ángeles, en esas conexiones que no se ven pero se sienten, y créanme que hay cosas que él ya sabía, cosas que algún día entenderemos mejor. Después de terminar de hablar con ellos, recordé que Patty me había escrito. Cuando revisé el mensaje, decía que necesitaba decirme algo importante, que tenía un mensaje para mí. Apenas me vio conectada, me llamó de inmediato. Yo le pregunté qué mensaje era ese y ella me respondió que venía de mi hijo. Fue ahí cuando me confesó algo que nunca antes me había dicho, que también creía en los ángeles y que tenía una conexión muy especial con ese mundo. Con mucha calma me dijo que mi hijo quería que yo estuviera tranquila, que no me angustiara por sus últimos momentos, que él había estado en paz. Empezó a transmitirme palabras muy precisas, muy claras, y fue a partir de ese instante que yo comencé, poco a poco, a aceptar lo ocurrido. Sentí la necesidad de pedir perdón, incluso de agradecerle a Dios por haberme elegido para traer al mundo a un ser tan grande, tan maravilloso como mi hijo. Ese era el mensaje que yo estaba esperando, saber que él no sufrió, que estuvo bien en esos últimos minutos. Yo buscaba desesperadamente una señal,
una razón que me ayudara a soportar el dolor, porque lo más duro para mí era imaginar cómo había pasado todo, enfrentar en mi mente esa forma tan trágica en la que lo perdí. Ese mensaje fue lo único que empezó a devolverme un poco de paz. Yo siento que esas señales existen, porque desde que mi hijo partió me han ocurrido cosas muy concretas que no puedo explicar de otra forma. No son ideas vagas ni imaginaciones, son momentos claros en los que lo he sentido cerca. Después de recibir la respuesta que tanto le pedía, esa que me devolvió la calma, empecé a vivir el duelo desde otro lugar, desde el amor y no solo desde el dolor. Hoy, en medio de esa tranquilidad que poco a poco fue llegando, lo siento de una manera distinta, su presencia aparece en cualquier momento, no importa la hora ni si estoy despierta o descansando. Es algo que simplemente llega, como una certeza. Uno de los mensajes más claros que él me ha dejado es seguir adelante, estar aquí, levantarme cada día con un propósito, aunque a veces ni yo misma sepa cómo explicarlo. No siempre tengo las palabras exactas, porque el corazón va más rápido que la mente, pero sé que él me guía y que, de alguna forma, me impulsa a cumplir lo que debo hacer desde que su ausencia cambió mi vida. Yo he tratado de mantener la calma, pero no ha sido fácil. Desde que Jason murió empezaron los rumores, las historias falsas y cosas que nunca fueron verdad. Incluso llegaron a crear perfiles falsos en redes usando el nombre de su esposa, con miles de seguidores, diciendo cosas que jamás salieron de nuestra familia. Todo eso duele, indigna, genera una impotencia muy grande. En medio de ese caos, yo sentía a mi hijo hablándome por dentro, con una claridad impresionante. Era como escucharlo decirme, mamá, si puedes, levántate, hazte respetar y defiende mi nombre. Sentí que me pedía fuerza, que no me quedara callada, que actuara con firmeza por él y por mí. Desde ese momento entendí que no podía seguir paralizada por el dolor, que debía enfrentar todo esto paso a paso, día tras día, con valentía, porque nadie más iba a hacerlo como una madre. Y si esta historia te ha conmovido, si quieres que la verdad siga saliendo a la luz y que el nombre de Jason sea respetado, dale like, suscríbete y activa la campana. Tu apoyo ayuda a que su voz y su memoria sigan vivas.